Bueno, siguiendo con la unidad 6, se pasa a estudiar la determinación de la obligación tributaria. La determinación o la liquidación, como también es conocida, es un instituto exclusivo del derecho tributario. Ninguna otra rama jurídica se estudia este instituto. ¿Cuál es la utilidad práctica de esta figura? Permite complementar datos indispensables a la obligación tributaria, como quién sería el sujeto obligado, o sea, el contribuyente, en qué concepto, si estaría tributando un impuesto, una tasa, una contribución, y si es una tasa, si es el peaje, si es la tasa de lingaje, si es un impuesto, ya hablaríamos de un impuesto concreto, ya estaríamos ante el impuesto inmobiliario, el IVA o algún tributo ya específico y no de manera genérica. Y por último, otro dato fundamental es la cuantía del impuesto. ¿Cuánto es lo que estaría tributando? Entonces se establecería un porcentaje, ya no estaríamos pensando en un 10% o en un 1%, sino que ya estaríamos hablando de un número determinado. Ya estaríamos hablando de 100.000, de 120.000, de 500.000, de una suma líquida que permita complementar los tres datos fundamentales a la obligación tributaria. ¿Quién es el obligado? ¿En qué concepto? ¿Y por cuánto? Doctrinariamente es aceptada como un acto administrativo porque proviene de la administración tributaria. El ente recaudador se pide y le permite conocer al contribuyente una vez practicado la determinación. Esta aclaración se hace porque doctrinariamente había surgido un debate que vemos un poco más adelante, implicada fuertemente por el autor argentino Dino Haratz, que Dino Haratz sostuvo por mucho tiempo que la determinación tributaria, la determinación de la obligación tributaria es un acto jurisdiccional, así como la sentencia de un juez. Ese razonamiento sostenido por Dino Haratz fue porque entendía que lo que hace la administración tributaria al momento de practicar la determinación es una norma tributaria aplica a un caso concreto. De la misma manera que un funcionario jurisdiccional, hace lo mismo cuando dicta un fallo. Toma una norma concreta y aplica también a una situación específica dentro de un juicio. Este debate, vemos en la siguiente lámina, después retrocedemos, fue muy discutido por la doctrina procesalista clásica. En la proyección vemos que entre los detractores a la tesis de Dino Haratz de que la determinación tributaria es un acto jurisdiccional, nada más y nada menos que Giovanna y Carnelucci, máximas expresiones en materia procesal general, quienes se opusieron a la posición de Dino Haratz, sosteniendo que el órgano jurisdiccional es únicamente el juez, porque el juez actúa como un tercero imparcial y que en ningún momento, ni bajo ningún concepto, se podría asimilar a la administración tributaria, para el caso de la tributación nacional, a la Subsecretaría de Estado de Tributación, a la figura de un juez jurisdiccional. Por la sencilla razón que la administración tributaria no es un tercero imparcial, sino que al contrario, es parte interesada, porque lo que el fisco busca en todos los casos es recaudar.
Y si tiene ese ánimo recaudador, ¿cómo va a actuar como un tercero imparcial? De ahí que la doctrina procesalista detractó y finalmente a la larga terminó convenciendo a Dino Harach que finalmente reconoció y aceptó. Qué tan convencido o no, difícil saber, ¿verdad? Pero terminó asumiendo esa posición. Bueno, habíamos saltado una lámina, tenemos una definición doctrinaria de lo que es la determinación tributaria. Básicamente está destacado ya los tres elementos que proporciona, y sí es muy interesante lo que viene después, las características que presenta la determinación tributaria. Esto sí es un tema que vamos a estudiar muy detalladamente, siendo reconocida que es un acto administrativo, goza de la presunción de legitimidad. ¿Y por qué se presume legítimo al acto administrativo? En el derecho administrativo se estudia y se reconoce a esta presunción, que es una presunción relativa, admite demostración en contrario, se basa en que la administración, al menos en teoría, no puede actuar fuera del margen de la ley. Es decir, un órgano administrativo, un ministerio, una dirección, no podría dictar un acto que no esté ajustado a las previsiones legales. Por lo menos esa es una presunción, dijimos que admite prueba en contrario, porque no siempre se cumple. Muchas veces la propia administración tributaria, voluntaria o involuntariamente, aplica de manera incorrecta la norma. Y es lo que da lugar al conflicto que termina en el fuero del contencioso administrativo, que es lo que vamos a estudiar en la unidad 9. Bueno, tampoco, como otra característica, podemos citar que tampoco es un acto definitivo. Y este fue uno de los puntos sobre los que también fue cuestionado la tesis de Harach, de que la determinación de la obligación tributaria es un acto jurisdiccional, porque al no ser definitivo, implica que puede ser vuelta a revisar, incluso de oficio. Y dijimos que fue uno de los puntos utilizados para contrariar la posición de Harach, porque las resoluciones judiciales, es decir, los pronunciamientos de órganos jurisdiccionales, hacen cosa juzgada. Bien saben que la cosa juzgada ya impide volver a reabrir un proceso o volver a revisar una sentencia que adquirió firmeza. Bueno, al no ser definitivo, como siguiente característica, es revocable. O sea que se dicta el acto administrativo y después de un tiempo, corto o largo, se considera el periodo de prescripción de la obligación tributaria para que éste pueda ser revocado, ya sea a distancia de parte, ya sea porque el contribuyente cuestionó, o ya sea porque la administración tributaria de oficio inició una investigación y encontró algún error, algún desacierto que le permite rectificar ese error. Misma situación la del contribuyente, que el contribuyente al liquidar su liquidación del impuesto al valor agregado, completa de una manera errónea, ya sea porque está tributando más o ya sea porque está tributando menos. Eso puede ser objeto de una rectificación, es decir, el propio contribuyente puede corregir su propia obligación tributaria. Entonces ahí se cumple esta característica
de que resulta revocable. Como siguiente característica, puede adquirir firmeza y hasta causar estado. Puede, válidamente. Pese a no ser definitiva y pese a ser revocable, esta regla opera principalmente para el contribuyente, porque desde que el contribuyente toma conocimiento o es notificado por la administración tributaria, tiene un plazo para reclamar. El fisco le hace saber al contribuyente cuánto debe este y en qué concepto. Hay un plazo para la ley 125, un plazo de 10 días, dentro del cual el contribuyente tiene que impugnar esa liquidación. Si dentro de dicho plazo de 10 días el contribuyente no cuestiona, está consintiendo, tácitamente está asintiendo. Y ahí es donde la resolución adquiriría firmeza para este contribuyente. Firme, el propio contribuyente ya no podría cuestionar. Únicamente sería cuestionable por parte de la administración tributaria. Y por último, como ya dijimos, al ser un acto administrativo no hace cosas juzgadas. ¿Qué implica que no haga cosas juzgadas? Implica que puede ser reabierta, puede ser revocada, puede ser modificada, siempre y cuando el tributo esté dentro del plazo de prescripción. Cierto sector de la doctrina sostiene que aún prescripto el tributo, aún así podría ser modificado. Es un tema que ya escapa al punto de desarrollo de la unidad. Como la naturaleza jurídica domina o predomina hoy en día el pensamiento de que la determinación es un acto administrativo y no un acto jurisdiccional. Escuelas. La determinación de la obligación tributaria presenta dos grandes escuelas. La escuela constitutiva o la europea y la declarativa o latinoamericana. Esta distinción de las escuelas permite saber a partir de qué momento nace la obligación tributaria. Y nacida la obligación tributaria, ¿cuál sería la norma aplicable a cada caso? Esta situación se aclara y tiene mucha utilidad práctica, pese a que acá en el desarrollo de la unidad parezca muy doctrinaria, muy de aula, sin una utilidad práctica. Sin embargo, todo es fundamental. Las normas rigen hasta que resultan derogadas o modificadas por otras normas. Entonces, ¿a partir de cuándo entran en vigencia tales normas? ¿A partir de su publicación? ¿A partir de qué momento? Y bueno, últimamente se vienen sucediendo, y cada vez con más frecuencia, las modificaciones en materia tributaria. A partir de este año, por ejemplo, aparecen impuestos nuevos y otros quedan completamente derogados. El IVA fue grandemente modificado, nuevamente. Tuvo sus modificaciones en el año 2004, otra modificación en el año 2013 y otra a partir de este periodo fiscal, es decir, a partir del 2020. Entonces, por una cuestión de horas, nada más de diferencia, puede ser aplicable una norma u otra. Y para eso sirven estas escuelas, tanto la constitutiva, que considera que cumplida la determinación tributaria, es decir, cuando por fin se sabe quién es el contribuyente, en qué concepto y cuál es el monto adeudado, a partir de ahí consideran así a la obligación tributaria. A diferencia de la escuela
latinoamericana que no toma como punto de nacimiento de la obligación tributaria a que se practique la determinación de la obligación. Considera que producido el hecho generador sin que ello implique que se practique la determinación, ya nació la obligación tributaria y por ende ya se selló cuál sería la norma aplicable a dicho tributo. Esto creo que va a resultar más comprensible con un ejemplo. Hoy, 14 de abril, vence el IVA. Pero yo, contribuyente del IVA, no declaro. Declaro de aquí a 6 meses o declaro el 14 de diciembre del 2020. Un IVA que me venció hoy, 14 de abril. Cumplo recién en práctica la determinación de la obligación tributaria el 14 de diciembre, 8 meses posteriores. Para la escuela constitutiva o para la escuela europea, en ese caso, la obligación tributaria para el caso del IVA nace recién el 14 de diciembre y no el 14 de abril, fecha en que sucedió el vencimiento. Situación inversa. Para la escuela declarativa o la latinoamericana, ese IVA que venció hoy, automáticamente nació hoy la obligación tributaria. Y por ende es vigente la norma aplicable al día de hoy, es decir, 14 de abril. Entre el 14 de abril y 14 de diciembre pueden haber muchas variaciones. Puede variar no solamente la ley tributaria, sino que puede variar también su reglamentación. La tasa del IVA, la tasa general del 10%, puede ir al 20%. Para la escuela constitutiva, el IVA vencido hoy pero declarado 8 meses después, va a ser vigente la ley vigente a ese momento. Es decir, si la tasa del IVA pasó del 10 al 20, cuando declare el 14 de diciembre, voy a tributar sobre un IVA del 20%. En cambio, la escuela latinoamericana, que considero nacida la obligación tributaria al día de hoy, pero que declaro 8 meses después, se va a mantener bajo el régimen legal del momento del hecho generador, que en este caso es la tasa IVA del 10%. Espero que con ese ejemplo pueda resultar más comprensible, pero esa es la distinción fundamental de una u otra escuela. Permite conocer cuál es el momento del nacimiento de la obligación tributaria y a través de ella cuál es la norma aplicable. La escuela declarativa por el artículo 209 de la ley 125, el sistema tributario paraguayo se rige por la escuela declarativa, porque específicamente contempla el artículo citado, la determinación es el acto administrativo que declara la existencia o cuantía de la obligación tributaria. Es vinculante y obligatoria para las partes. O sea, mayor claridad que este artículo, no puede haber duda alguna que en nuestro sistema nacional nos regimos por la escuela declarativa. Bueno, acá, pasando al siguiente punto, vamos a estudiar formas de clasificación de la determinación tributaria. Primero, la determinación sobre base cierta, sigue la determinación sobre base presunta y por último la determinación sobre base mixta. Acá se toma en cuenta qué respaldo documental, qué documento respaldatorio, qué aval pueda haber que permita
comprobar la determinación tributaria, si es que hay respaldo alguno. Para que la determinación sea sobre base cierta, tiene que estar sustentada en documentación, declaración jurada, facturas timbradas, libros contables, etcétera, etcétera. Distintos tipos de instrumentos que permitan corroborar que la determinación que está siendo practicada tiene respaldo documental. Puede que este respaldo o estos documentos sean impugnados por el fisco y el fisco descarte porque las facturas no están timbradas. ¿Cuántos comerciantes cometen el error de presentar recibos, lo que en la jerga popular decimos recibos comunes, cuando nos referimos a facturas que no están timbradas, es decir, que no tienen un RUC? Bueno, contablemente esos recibos que no están timbrados carecen absolutamente de valor y el fisco puede cuestionar. La determinación sobre base presunta. La determinación sobre base presunta es cuando no hay documentación alguna. Es decir, el fisco detecta que hubieron operaciones grabadas, pero que no fueron documentados. Típico ejemplo, la venta sin expedir factura. Es decir, el comercio vende productos, o sea, cumple la actividad comercial, obtiene una ganancia, pero no le pide el comprobante contable al cliente que está adquiriendo el producto. En ese caso, otro más grave aún, que se produzca la intervención fiscal, va el fiscalizador de la Subsecretaría de Estado de Tributación y encuentra que el comercio ni siquiera está inscrito al RUC. O sea, no tiene posibilidad de declarar contablemente porque el propio contribuyente, que en este caso es el comercio, no cumplió con la formalidad de haberse inscrito previamente al RUC. Y al no estar inscrito al RUC no puede estar expidiendo comprobantes contables. Bueno, en ese caso, ¿cómo practicaría el fisco la determinación de la obligación tributaria si no hay respaldo alguno? Y ahí entra en juego o cobra importancia el método presuntivo. En la determinación sobre base presunta, el fisco toma ciertos elementos que le permiten, a través de los indicios, que no tienen que ser un solo indicio, tienen que ser varios, que le permita al contribuyente saber cuánto debe. Entre los indicios se puede citar como un ejemplo el caso de la heladería. Una heladería tiene periodos cíclicos de auge. Durante el verano o la época de calor vende y vende mucho. Capaz que venda muchísimo. Pero esas ventas decrecen en la época templada o fría, donde la heladería vende mucho menos y capaz no venda nada. Entonces, el fisco, para practicar una determinación sobre base presunta, dentro del ejemplo de la heladería, debe respetar esos periodos altibajos. Mucha venta, de poca venta. Tiene que analizar el costo promedio del producto. Para eso se puede pedir informe al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cuánto cuesta el kilo de helado? ¿Cuánto cuesta cada cucurucho? Entonces recurre al órgano competente en materia comercial, repito, el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien maneja el precio promedio de tal producto. Entonces, viendo qué época del año, al precio promedio, la infraestructura.
¿Qué infraestructura tiene la heladería? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto dinero hubo en caja al momento de la fiscalización? ¿Tiene sucursales o no tiene sucursales? ¿Cómo está el stock? ¿Cuántos kilos de helado había? ¿Cuánta materia prima? ¿Cuántos vehículos tiene para reparto? Son factores que le va a permitir al fisco saber cuál era el movimiento estimativo, cuánto es el aproximado que dicha heladería vendía. Y de acuerdo a eso, le permite practicar la liquidación y en proporción a la misma, la multa por no haber estado escrito. Entonces ese es el método sobre base presunta. Por último, queda el método de determinación sobre base mixta, cuando se combinan ambos métodos vistos, el de la base cierta como el de la base presunta. Fiscalización, vamos a otro ejemplo, fiscalización cumplida por la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la que se encuentra que este contribuyente que vendía determinado producto dejó de asentar en su libro de contabilidad. Estamos hoy 14 de abril y el último registro data del 15 de marzo. Casi un mes que este comerciante estuvo vendiendo sin registrar contablemente. Ahí operaría la determinación sobre base mixta, ya que el fisco podría practicar la determinación considerando los asientos contables entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Dicho lapso de tiempo que fue documentado le va a permitir al fisco saber cuánto vendió. Entre el 16 de marzo y el 14 de abril, en ausencia de asientos contables, va a operar el método presuntivo. Y ahí el fisco estaría combinando ambos métodos determinativos, el de base cierta y el de base presunta. Se puede dar la situación en que el fisco cuestione la documentación contable. Cuando el contribuyente presenta declaraciones juradas o libros que fueron sobrescritos o borroneados, tachados con corrector, o que las facturas no cumplan con las formalidades, como pusimos el ejemplo en que el contribuyente esté presentando facturas que no estén timbradas, o facturas que aún siendo timbradas no tengan registrado al contribuyente con el RUC, porque toda factura tiene que ir individualizada a quién es el contribuyente que está adquiriendo el producto. Bueno, en ese caso, el fisco, al impugnar los documentos contables, estaría desechando. Entonces el fisco, al momento de practicar la determinación, diría: esto sirve y sobre esto practico, pero estos documentos rechazo por tales motivos, por no cumplir con la formalidad, por no ser originales, resultan copias simples, o algún otro elemento que le permita al fisco impugnar y excluir al momento de practicar la determinación. Otra subclasificación de la determinación de la obligación tributaria es de acuerdo a quién practica, quién realiza la determinación. La primera es la autodeterminación, cuando el propio contribuyente es quien declara. De ahí que la ley 125 contemple a la declaración jurada. Tiene carácter de juramento. O sea, el propio contribuyente está practicando su determinación. Aclara: facturé tanto este mes, vendí tanto, de la tensión entre el crédito y el débito fiscal. Resulta el monto de cuánto es lo que corresponde pagar, si es que corresponde suma alguna. Pero es el propio contribuyente quien realiza la determinación. Está la determinación de oficio, que es en la que el contribuyente no participa directamente, ello compete a la administración tributaria, y ahí podemos poner como ejemplo
el caso del pago del impuesto inmobiliario. El contribuyente se presenta a la municipalidad, da el número de cuenta catastral y es el municipio, sin intervención del propio contribuyente, que le dice: usted debe tanto. Repito, al caso concreto del impuesto inmobiliario, el contribuyente no toma intervención alguna, por lo que es un claro ejemplo de la determinación de oficio. La determinación sobre base mixta vuelve a combinar la autodeterminación con la determinación de oficio. Es decir, interviene tanto el contribuyente como el ente fiscal. No son abundantes los ejemplos en nuestro medio. Se limita únicamente al campo de la aduana, en la que tanto exportador o importador proporcionan los datos a la autoridad aduanera, y finalmente es esta que, a través del sistema informático SOFIA, establece cuánto es lo que corresponde tributar por el despacho, ya sea a la importación o a la exportación. Fuera de este ejemplo, no se me ocurre otro alguno, por lo menos de nuestro medio. Con esto terminamos la unidad 6 y espero que haya sido de su comprensión.